Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. En este video voy a revelarte 6 signos tempranos de diabetes que no debes ignorar. La diabetes es una enfermedad crónica la cual afecta a muchas personas en todo el mundo. Esta se caracteriza por una deficiencia en la producción de insulina o la imposibilidad de la misma de controlar los niveles de azúcar en el cuerpo, lo que conduce a distintos problemas de salud asociados con la enfermedad. Sin embargo, hay ciertos síntomas los cuales pueden indicarnos que se está desarrollando esta enfermedad o si ya está presente. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Como hemos mencionado, hay ciertos síntomas que nuestro cuerpo manifiesta y los cuales pueden indicar que algo no está funcionando bien, por lo que es de vital importancia prestar atención a los mismos, ya que pueden ser una señal de que estás padeciendo diabetes. De acuerdo a estadísticas, aproximadamente más de 30 millones de personas en los Estados Unidos padecen esta enfermedad. Pero lo que sí es alarmante es que el 25% de ellos no sospecha que son diabéticos. Esta información es proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por otra parte, aproximadamente 84 millones de estadounidenses son prediabéticos y el 90% de ellos tampoco saben sobre estos datos. Muchos de estos síntomas son tan sutiles y pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. Pero a continuación veamos qué signos pueden indicar que tienes diabetes. Número 1. Micción frecuente, boca seca, aumento de la sed y mal aliento. Entre los primeros signos que indican que una persona puede tener diabetes está el aumento de la micción. Aunque esta pueda ser producto de un aumento en la ingesta de agua, también puede deberse a la cantidad de azúcar presente en la sangre que no es absorbida adecuadamente por el organismo, y la cual necesita ser expulsada de forma constante a través de la orina. Por otra parte, el mal aliento puede ser otro síntoma que puede indicar que tenemos diabetes, sobre todo un aliento fuerte. Incluso con un adecuado cepillado y el uso de hilo dental, el mal aliento permanece. Número 2. Sensación de hormigueo y entumecimiento, dolor de pies y manos. La neuropatía periférica diabética es otro de los síntomas que pueden indicar que estás padeciendo de diabetes. Esto se caracteriza por una sensación de frío en los pies y las manos, acompañado de dolor, hormigueo y entumecimiento de estas extremidades. Esto se debe a que la persona presenta una lesión en los nervios producto de la falta de oxígeno en las células nerviosas, lo que dificulta el proceso de circulación y genera una pérdida de sensibilidad en estos miembros. Si estás disfrutando de este video, déjanos un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Así esta información llegará a más personas. Ahora continuemos. Número 3. Aumento del apetito. Sentir apetito de forma constante o notar un aumento del mismo puede ser un signo de diabetes. Esto se debe a que el cuerpo no puede transportar los azúcares provenientes de los alimentos a las células, siendo expulsados de forma directa a través de la orina, lo que provoca un aumento del apetito. Normalmente un aumento del apetito se manifiesta cuando hay hiperglucemia. Sin embargo, también puede presentarse en caso de hipoglucemia, es decir, cuando los niveles de glucosa en la sangre disminuyen. Cuando esto ocurre, el cuerpo se ve en la necesidad de consumir más alimentos que permitan reponer el azúcar y así producir la energía necesaria para trabajar. ¿Tienes diabetes o conoces a alguien que la tenga? Comparte tu respuesta en los comentarios. Número 4. Pérdida repentina de peso. La pérdida repentina de peso puede ser un signo de que en nuestro cuerpo se está desarrollando algún tipo de enfermedad, y este síntoma está asociado de igual manera con la diabetes, sobre todo con la diabetes tipo 1. Lo que ocurre es que a pesar de que estemos alimentándonos bien, la falta de insulina en el cuerpo evita que el azúcar sea procesada,
siendo expulsada por la orina. En el caso de la diabetes tipo 2, la pérdida de peso es distinta, ya que aún queda un poco de insulina trabajando en el cuerpo. Una parte de la glucosa se convierte en grasa almacenada y la otra parte que el cuerpo no utiliza se elimina. ¿Has tenido una caída repentina de peso incluso sin hacer dieta? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Número 5. Fatiga extrema. Puesto que un paciente diabético no puede transformar el azúcar en energía, esta no puede llegar a las células del cuerpo para realizar su trabajo, lo que provoca que el paciente se sienta agotado de manera constante. Si notas que te estás cansando incluso sin realizar actividad física, es recomendable visitar al médico para un chequeo. Número 6. Visión borrosa y ojos secos. Un aumento de la glucosa en la sangre puede provocar una hinchazón en el cristalino del ojo, lo que reduce la capacidad del ojo para enfocar, generando lo que se conoce como visión borrosa. Por otra parte, puede generar dificultad para producir lágrimas, provocando sequedad ocular. Si presentas este tipo de síntomas, acude al médico para poder obtener un diagnóstico el cual pueda indicar si se trata de diabetes y así asignar un tratamiento adecuado. De la misma manera, debes asistir a un oftalmólogo. Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, nuestro cuerpo siempre nos envía señales de alerta de que algo no está funcionando bien. Y como te hemos mostrado en este video, hay varios síntomas que pueden reflejar que estamos padeciendo de diabetes, los cuales no debemos ignorarlos. Recuerda que si presentas alguno de ellos o varios, debes acudir al médico lo más pronto posible. De esta manera el médico podrá determinar qué es lo que está sucediendo y te guiará en el proceso para controlar dicha enfermedad. Te recomendamos realizarte un análisis de sangre para conocer cómo está el índice glucémico. De esta manera también el médico podría detectar si la diabetes se puede estar manifestando en tu cuerpo. No olvides realizar ciertos cambios en tu dieta y estilo de vida. Las personas con diabetes o aquellas en riesgo de desarrollarla también deben hacer ejercicio para obtener mejores resultados en el tratamiento de la enfermedad. Si te ha parecido interesante esta información y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.